Por otro lado, bueno, hoy vamos a hablar sobre realidad y ficción y verosimilitud. Creo que ustedes vieron ya esa clase, ¿no? La vieron después. Era la clase que había que ver para hoy. Si tienen alguna pregunta o alguna duda o lo que ustedes crean, perfecto. Ajá, dime. Ajá, ¿me escuchan? Yo te escucho perfecto. Ah, de acuerdo. Hola Armando, ¿cómo estás? Saludos. Saludos Hola, a yo. todos. Armando, una pregunta de los ejercicios que tú mandaste a hacer. El primerito que es sobre la niñez, que ahí dice que debe también tener una respuesta. Esa, perdón, esa respuesta vendría de ti. No, no, no. Son dos cartas que van a hacer. Una carta de ustedes a cuando ustedes eran niños y una carta de cuando eran niños o niñas para, perdón, le escriben a esa persona, a ese niño, y después van a obtener una carta de ese niño o esa niña escrito también por ustedes. El Okay. ejercicio es doble, es en dos direcciones. Ahora, ahorita se meten en quienes ustedes son y en los recuerdos de su infancia, y después a partir de los recuerdos de su infancia se van a meter en el hoy, en el De presente. acuerdo. ¿Ah? Es sencillísimo, son dos cartas. A mí no me ha resultado tan sencillo, Armando. No, no, pero es que no se trata, fíjense, les voy a decir algo sobre los ejercicios para sobre los ejercicios. Lo que hay que hacer es usar la imaginación, el conocimiento que tiene, nuestros recuerdos. Ahorita te doy la palabra. Tenemos que utilizar todos nuestros recursos, los recursos de los que hablamos la semana pasada, a los que nos referíamos la semana pasada, y con todos esos recursos, pues vamos a construir nuestra historia. Tengo un sonido de fondo. Tengo un sonido de voces de fondo como si estuvieran en un bar. No me digan que están en un bar. Ah, Armando, ¿me oyes? sí. Las cartas estas las vamos a enviar que a tu correo o dónde. No, 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 esas se las están enviando ustedes al niño o a la niña que fueron, y luego el niño o la niña que ustedes fueron se la van a enviar a ustedes adultos. Después el ejercicio completo sí me lo van a pasar a mí. Eso es lo que digo, porque ya tengo el ejercicio completo para pasártelo a ti, al correo, no sé cuál es tu correo. Yo les voy a pasar el correo luego. Como ese ejercicio es todavía para el 10 de junio, hay chance. Ah, chévere. Sí, sí. La idea es que vayan haciendo los ejercicios. Si hacen todos los ejercicios, mejor, porque están pensados para tratar de desarrollar la creatividad, la imaginación, la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? No están pensados nada más que para sentarse a escribir y ya, no están pensados para todas esas otras cosas. Son ejercicios que yo he puesto en diversos talleres a lo largo de muchos años. Hoy vamos a hablar, a solventar dudas o las cosas que ustedes quieran decir en torno a la realidad y la ficción. Quiero saber si ustedes entendieron que todo es ficción, según los comentarios que he visto por las clases de Mirla y las clases del profesor de historia, de Torres. Creo que no están tan seguros de qué es realidad y qué es ficción. En realidad, en la literatura, realidad y ficción son una misma cosa, porque como les decía la semana pasada y como decía en esa clase, cualquier cosa que nosotros mencionemos o escribamos sobre ella, que se convierte en ficción. ¿Por qué se convierte en ficción? Porque nosotros hacemos una reducción al mínimo de la realidad para poderla expresar. Por lo tanto, igual que con una cámara fotográfica, la gente piensa que una cámara fotográfica o cinematográfica es objetiva.
es objetiva independientemente de quien esté detrás, pero cuando ya se pone alguien detrás de cualquier cámara, esa cámara va a enfocar no lo que la cámara quiere, sino lo que la persona quiere. Y por lo tanto, ya deja de ser objetiva. Entonces, igual pasa con la escritura. Nosotros seleccionamos una serie de elementos de la ficción, perdón, de la realidad, y al trasladarla a nuestra escritura, lo convertimos en ficción. Por ejemplo, ustedes pueden referirse a ese niño o niña pequeño que escriben, se pueden referir a ellos o hablarles, pero ya ustedes saben que lo que van a tener no es al niño o la niña presente, sino a lo que ustedes recuerdan y a los elementos que ustedes eligieron de ese recuerdo. Porque es posible que ustedes recuerden que de niños olían a chicle, a tierra, a remojo de sol, como llamaba mi abuela, de estar todo el día jugando pelota en el sol, o de cosas por el estilo. Y entonces, esos son elementos de reducción, elementos con los que uno cree que está exponiendo quién era ese personaje en esa edad. Pero aunque haya existido, y ustedes todavía existan, tanto el personaje que le escribe la carta como el personaje que les va a contestar son meras fabricaciones ficticias de quienes ustedes son y quienes fueron. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que la realidad desaparece al llevarla al papel, al llevarla a la pantalla. Y entonces, por mucho que la gente piense, oye, esto es un escritor realista, mentira, no existen los escritores realistas. Es una convención decir que porque alguien menciona un hecho real o histórico, es un escritor realista, pero no pasa de ser una convención porque en realidad toda obra literaria es una obra de ficción. Y eso es importante saberlo porque incluso entonces a la hora, por ejemplo, de que ustedes van a narrar una historia, tienen que tener un punto de vista que sea o un personaje o ustedes mismas o mismos cuando se enfrentaron al hecho que van a narrar, bien sea imaginario, bien haya sucedido, bien se los hayan contado, hayan leído sobre ese hecho. Disculpa, tú eres Alicia, ¿verdad? La que está con la luz encima. No, es Noris Antonia Pacheco, pero Armando, leo yo aquí. Es Noris Antonia Pacheco. A mí no me aparece el nombre. Sí, porque es que tengo problemas porque como no se le ve la cara, se mueve mucho, entonces tengo la luz tuya y siento que tengo que confesar algo. No estoy en un interrogatorio de ese. Tiene que estar en contraluz. Sí, está en contraluz y en contra todo, porque de verdad que no te veo. Solo veo tu silueta. Entonces no estoy acostumbrado ni a tratar con teatros de sombra ni teatros de luz. Y ahora te ves un poquito mejor, con una camisa de atrás, por cierto. Quiero entonces que entiendan bien eso. Y en las demás clases, bueno, yo sé que la mayoría de mis compañeros escritores y colegas siguen confundiendo realidad y ficción. Entonces, cuando están escribiendo sobre un recuerdo o sobre una vivencia, creen que están escribiendo sobre la realidad. Y sí, hay un basamento sobre la realidad, pero no es la realidad. Es lo que quiero que entiendan. Y eso se nota más, incluso luego, que ahora se me coló Darth Vader en la cuestión. Escucho una respiración. Darth Vader llegó al bar, por lo que veo. Sí, ahora escucho una respiración. Una cosa así, y las voces en el bar ya desaparecieron, pero hasta ahora respiración. Bueno, no importa. ¿Se dan cuenta cómo si yo
por ejemplo, trato de contar lo que está pasando y digo que estaba hablando con mis alumnos y alumnas y de repente apareció alguien, aparecieron voces como en un bar y después apareció Darth Vader, figúrense ustedes, nadie me va a creer. La realidad a cada rato es permeada por la ficción. Entonces, hay siempre, ahora no sé si, creo que le pegaron un tiro a Darth Vader. Bueno, lo que quiero es que estén claros en eso, de que toda obra que se escribe es ficción. Incluso la histórica. ¿Por qué hablamos de la histórica? Cuando ustedes leen un texto histórico hay diálogos. Y esos diálogos casi ninguno está registrado. Por lo tanto, esos diálogos son meramente imaginarios y los puso el escritor o la escritora. Muchas veces parecen reales, o la mayoría de las veces, con buenos escritores, esos diálogos parecen reales porque se han empapado de los personajes, han tomado datos biográficos y todas esas cosas, y entonces es posible que uno se meta un poquito en la mente de esos personajes. Pero también en muchos casos tenemos las entrevistas, cuando son personajes contemporáneos, tenemos, a alguien le cayó mal la bebida. Sí, bueno, lo siento, pero es lo que, es decir, si ustedes escucharon todo lo que yo escucho, pero me están escuchándolo, Sí. harían lo mismo, ¿no? Que ahora es como que estoy sorbiendo por un sorbete, un vaso de chicha, algo así. Ahora suena. Es tremendo, ¿no? Los sonidos que uno escucha. Sobre todas estas cosas vamos a hablar más adelante, también no hoy, pero sí más adelante, cuando estemos hablando acerca del lenguaje en la escritura. Porque muchas personas utilizan lugares comunes a la hora de escribir. Nosotros tenemos que escapar de ellos, pero eso es materia de otras clases. Con respecto a esto de la ficcionalización de la realidad, una de las cosas que había yo señalado en la clase era que cuando uno está narrando algo, el narrador o narradora tiene como un punto de vista determinado y ese narrador o narradora es un socias nuestro, no somos nosotros, puede tener nuestro nombre, se puede llamar un personaje histórico, la reina Teresa Ovalle, por ejemplo, puede Gracias, tener, reina. ok, pero no, entonces puede tener, vamos a decir, tú puedes contar tu historia desde ese punto de vista y te nombras reina o te autoproclamas presidenta o alguna cosa. Y entonces, sí, porque te puedes autoproclamar reina también. ¿Seguro? Sí, yo estoy por autoproclamarme Premio Nobel de Literatura, pero falta que me lo crean. Entonces, sí, entonces, ¿qué sucede? Que resulta ser que este personaje, este socias que nosotros creamos, va a contar las historias desde el punto de vista personal, cuando es un narrador, un yo, que es el que narra en primera persona, ese socias está contando la historia como que él estuviera o ella estuviera participando. Eso restringe un poco la narración por el hecho de que ese personaje, al ser unívoco, es decir, al ser el mismo personaje el que narra, no conoce lo que están pensando los demás personajes.
como si ocurre cuando se escribe en tercera persona. El narrador en tercera persona hace como Fedor Dostoyevsky, que Fedor Dostoyevsky sabe que no solamente que están haciendo las personas, sino que están pensando. Y entonces, por supuesto, pues eso te da una perspectiva diferente. Cuando se habla de novelas psicológicas, por lo general se trabaja con la tercera persona por eso, porque el narrador o narradora tiene la particularidad de que sabe que están pensando todos los personajes. Y eso creo que es importantísimo, poderlo manejar, porque nos permite una riqueza mucho mayor. Ahora, a mí me gusta escribir desde el yo, porque precisamente yo cuento las cosas desde una perspectiva particular, un personaje particular, pero probablemente es mi manera de ser. Yo soy un tipo bastante introvertido, excepto cuando estoy echando broma y dando clases, pero que a veces es la misma cosa. Pero quien tiene su punto de vista, su percepción, su manera de expresarse, y cada quien entonces cuenta las cosas a su manera. Yo les quisiera poner un día de esto un ejercicio en el que todos me cuenten la misma historia, pero resulta ser que cada quien la cuente desde adentro de sí, como si la hubiera vivido. Y cuando vean el resultado se van a dar cuenta que habrá tantas historias como participantes del taller. Porque la cuestión está en que cada quien aporta, no importa que las ideas sean las mismas. Muchas veces la gente piensa, ay, me robaron la idea. No, nadie te puede robar una idea. Te pueden quitar una trama, tal vez, o robar una trama, pero a la hora de expresarlo va a haber una diferencia tan grande entre lo que cada uno de ustedes escriba y lo que les hayan robado, que no pasa absolutamente nada. Si el texto de ustedes es mejor que el del ladrón o ladrona, pues se van a dar cuenta perfectamente bien de que no pasa absolutamente nada. Con respecto a esto del Socias, es bueno crearse ese personaje. Hay autores que han creado un Socias para toda su obra. El caso, por ejemplo, del estadounidense Charles Bukowski, que creó a su Socias Henry Chinaski. Y Chinaski es el que cuenta todas sus historias, novelas, cuentos, memorias, todo. Entonces, son personajes así. Había un escritor portugués, Fernando Pessoa, que incluso llegó a crear lo que se llamaban heterónimos, que fueron personajes que se le salieron de la imaginación, y esos personajes cada quien tenía su propia obra literaria. Escribían poemarios, escribían historia, crónica. Entonces, Fernando Pessoa creó más o menos como 18, 19 socias, 19 personajes, de los cuales varios de ellos, Álvaro de Campos, no recuerdo los otros nombres, cada uno de ellos tenía su propia bibliografía, sus propios libros, su propia biografía también. Y cada uno de ellos se comportaba a la hora de escribir como si fuera otra persona que no fuera Fernando Pessoa. Todo eso lo podemos nosotros lograr simplemente cuando nos sentamos a escribir y podemos crear nuestras cosas. Aquí en Venezuela ha habido dos casos muy conocidos. El de Rafael Bolívar Coronado. Rafael Bolívar Coronado es muy poco nombrado. Sin embargo, él es el autor de la letra del Alma Llanera, no de la música, pero sí de la letra. Y Bolívar Coronado tenía aproximadamente 98 socias. Entonces, él escribía incluso libros de crónica de India, con unas crónicas increíbles, espectaculares, y resulta ser que todas eran imaginarias. Él nunca se metió en los archivos de India a registrar prácticamente nada. Entonces, está el caso, por ejemplo, más reciente de Eugenio Montejo, que escribió también libros con otro heterónimo. Él escribió
un poemario para niños llamado Chamario con el heterónimo Eduardo Poro. Y tenía otro heterónimo, no recuerdo ahorita su nombre, con el que escribió ensayos llamados El Taller Blanco. Pero en líneas generales, la ficcionalización del yo y la ficcionalización de la realidad que incumbe, que surge de nosotros, tiene muchísimas posibilidades a la hora de narrar. Y eso nos permite a nosotros entonces trabajar desde muchas perspectivas. Nos permite trabajar, bueno, casi al infinito. Cuando la gente dice, oye, pero ¿cómo hago yo para contar esto? Búsquese a alguien que se lo cuente y ya. Y siempre, si uno tiene imaginación, ese alguien aparece. Creo que ha aclarado, o no sé si más bien he enrevesado más las cosas. No está claro. Si tienen alguna duda, hagan las preguntas o callen para siempre. Buenas tardes, Armando y compañeros de clase. No sé si me escuchan. Sí, te oímos. Te oímos perfecto. Mi nombre es Félix Gutiérrez y soy de Barquisimeto. Okay. Quería plantear lo siguiente. Voy a plantearlo desde mi perspectiva, ¿no? Okay. Yo soy periodista y he escrito crónica. Es un género que me gusta mucho y lo he desarrollado. Ahora, a la hora de abordar el tema de la ficción, siempre me ha costado mucho, ¿no? Y eso en parte la razón por la cual yo estoy en este diplomado, ¿no? Porque quiero escribir cuentos, ¿no? Porque uno, como periodista, cuando uno habla de la crónica, estamos hablando de un género de no ficción, de periodismo y de no ficción. Y cuando hablamos del cuento, hablamos entonces cuando hablamos de la crónica, hablamos de la no ficción. Y cuando hablamos del cuento, de la ficción. Entonces, siempre me ha costado desarrollar el tema de la ficción por ese amarre que uno tiene a la realidad, a los datos, al periodismo, ¿no? Entonces, que tú hayas dicho que todo es ficción, por supuesto que en mi caso personal abre las compuertas, abre las puertas, porque si uno parte a escribir de que todo es ficción, entonces siento que es la posibilidad de uno escribirse en esa atadura que a veces uno tiene como periodista de apegarse a unos datos. Mira, yo soy periodista también, aparte de escritor, justamente. Soy egresado de la UCB y ejercí durante muchos años y escribo crónica. Tengo varios libros de crónica, incluso hay uno mío que se llama Crónicas de la Locura Cotidiana, que creo que lo puedes bajar por los descargables de Fundarte. Ahí lo consigues y te vas a encontrar con un libro de crónica que mucha gente termina pensando que son historias de ficción. Todas me sucedieron a mí. En realidad, te puedo decir, yo hago crónicas totalmente externas o crónicas históricas. De hecho, no sé si viste que en el planteamiento que hice acerca del género interno en la narración que quieran desarrollar, y, oye, sigue esa respiración rara. Es como alguien que estuviera arrastrando cadenas, no sé. Es como una licuadora que prende a cada rato y se apaga. Exacto, sí, es como la licuadora fantasma, algo así. Bueno, fíjate, cuando tú comparas ese sonido con una licuadora, ¿qué estás haciendo? ¿Ficción o realidad? No escuché por la licuadora. Ok, cuando tú pensaste que sonaba como licuadora, ¿qué estás pensando? ¿En ficción o en realidad? No, obviamente es una ficción porque es algo que yo creo, no sé si es cierto o no.
Ok, en el periodismo, te voy a ser sincero, yo como periodista te puedo decir que como el 80% de nuestro periodismo y del periodismo universal es ficción. Tú puedes basarte sobre, no basarte en, sino sobre hechos reales, es verdad. Pero a la hora de contar el desarrollo de los hechos, tú no estuviste ahí. Tú tienes que reconstruir con tu imaginación y tienes que reconstruir con los elementos de tus vivencias, tus recuerdos. No es que todos hayamos estado presenciando un crimen, no, gracias a Dios no ha sucedido. Pero ¿qué sucede? Hemos visto muchas series de televisión, películas, y más o menos tenemos una idea de cómo sucede un asesinato. Yo fui periodista incluso policial durante como 3 meses cuando hice mi pasantía en Radio Caracas Televisión. Y me tocó entrar a un apartamento en el cual el marido había acuchillado a la esposa, le había dado 86 puñaladas y había sangre en las paredes, en el suelo, en el techo. Imagínense ustedes entrar a un lugar y encontrar sangre en el techo. Entonces, ¿cómo hace uno para imaginarse? Porque en realidad la sangre estaba no solamente en la sala donde empezó la agresión, sino que terminó en la habitación del matrimonio. Entonces, ¿cómo hace uno para unir los escenarios en donde transcurrió el crimen y contar si no es apelando a la imaginación? Entonces, la imaginación aparece aunque tú no te des cuenta, en cualquier relato que hagas. Y como decía para la clase anterior, en realidad cuando vayan a construir los textos que quieren construir, pueden construir tanto cuentos, microficción, cuentos para niños o incluso crónica. Para mí la crónica no es un género periodístico, es un híbrido entre el periodismo y la ficción o la literatura. Y mientras más literaria sea, es como más atractiva. El atractivo se lo pone la literatura, a la crónica y al reportaje. Claro, una noticia escueta no le vamos a poner ficción, imaginación, y sin embargo, como uno está eligiendo los elementos sobre los que va a hablar, está haciendo ficción igualmente. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es no pensar tanto en qué estoy escribiendo, sino escribirlo. Deja que fluya. No sé si has leído, hay una crónica de Darío Felipe Agudelo, si mal no recuerdo, así se llama, un periodista colombiano, sobre una visita que él hizo a la mansión que tenía Pablo Escobar Gaviria allí en Colombia. Una mansión en cuyos jardines había un zoológico. Cuando a Pablo Escobar le dieron caza y lo mataron, todos esos animales quedaron realengo. Entonces, de repente, imagínense ustedes, cerca de Medellín, en las inmediaciones de Medellín, de repente, imagínense ustedes que empezaron a aparecer hipopótamos corriendo por las avenidas. Eso parece sacado de una historia de García Márquez. Y sin embargo, es lo que nosotros llamamos realidad. Y como eso, muchos episodios, muchas cosas. Cuando tú lo cuentas y cuentas que había unos hipopótamos africanos corriendo por una calle de Medellín, Colombia, la mayoría de la gente te va a decir que es mentira, que eso es ficción. Y es absolutamente real, sí sucedió. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a romper internamente y en nuestra mente también, perdonen tantas mentes, tenemos que empezar a romper con esta idea que esto es realidad y esto es ficción. No, sabemos que es casi que lo mismo, solo que en el caso del material periodístico le damos más peso a la información, a los datos verificables. Y en la literatura hola, no le hola. No. Aló.
Ajá, ¿no me oye? Sí, te escucho, pero para ver si la compañera Teresa Ovalle cierra su micrófono, a ver si ese sonido viene de por allí, porque creo que es el único micrófono que está abierto. Sí, como quiera Teresa. Como quiera Teresa con la licuadora. No, es un ventilador, disculpen. Ah, es el ventilador que va y viene, claro, claro. Bueno, pero sonaba como eso o como un fantasma que va arrastrando cadenas. Bueno, gracias. Sí. Gracias, yo por darte cuenta. En líneas generales, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco romper con esa percepción que tenemos de esa diferencia. A la hora de sentarnos a escribir, tenemos que darnos cuenta que la realidad permea la ficción y la ficción permea la realidad a tal punto que, bueno, terminan siendo casi lo mismo. García Márquez también era escritor y periodista, como ustedes saben. García Márquez contaba que él aprendió a contar historias a partir de los cuentos que le contaba su abuela, porque su abuela le contaba cosas totalmente inverosímiles, sin pestañear, y como que ella creyera firmemente en ellos. Después un día leyó la primera vuelta al mundo, el libro de Antonio Pigafetta que contaba la hazaña de Hernando de Magallanes, y descubrió que esa era la percepción de la realidad que se tenía incluso en tiempos de los cronistas de India. El libro de Pigafetta, Viaje alrededor del mundo, se llama en realidad la edición que sacaron. Es un libro cortito, no tiene más de 120 páginas, pero es una maravilla. Ahí hay historias de todo tipo, cosas increíbles de burocracia entre los indígenas de las islas del Pacífico. Hay descripciones de animales, como un animal que tenía de llama, de venado, tenía como patas de elefante, que tenía un poco de cosas. Y resulta ser que era un animal que existe, se llama guanaco, que es familia de las llamas. Entonces, durante muchos años, por ejemplo, se creyó que los gorilas no existían y se pensaba que, oye, qué imaginación tan grande tienen, hasta que se descubrieron los gorilas. El okapi, que es una mezcla de cebra con jirafa, también es un animal que siempre se creyó que no existía. Entonces, nuestra realidad está siendo siempre permeada por algo que pareciera ficción. No sé si leyeron una noticia de hace como mes y medio, 2 meses, de una señora en México que reclamaba ante la prensa que a su hijo lo había matado la policía. Y entonces ella llorando le decía a los periodistas, no sé si vieron la entrevista que le hicieron, ella llorando le decía, es que mi hijo se levantaba todas las mañanas y salía a trabajar, a robar los autobuses, pero él no era ningún asesino ni más nada, solamente robaba. Entonces, figúrense ustedes en qué mundo vive esa persona, pero vive en el mismo mundo que nosotros. No es que ella vive en otro planeta, en otro mundo, en otra galaxia, no, vive en el mismo mundo que nosotros. Entonces, para esa señora, la ficción, lo que para nosotros sería ficción o locura completa, es parte de su realidad. Cuando García Márquez cuenta en 100 años de soledad que la bella Remedios, cuando murió, subió en alma y cuerpo al cielo, en los evangelios aparece que Jesús hizo eso. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántas personas, si ustedes hacen una encuesta a nivel mundial, cuántas personas no creen que eso es real, que eso fue verdad? De hecho, la religión católica se basa sobre esa resurrección. Entonces, es algo que forma parte de nuestra cotidianidad. Es muy curioso cuando la Iglesia Católica rechaza los milagros, porque resulta ser que ellos viven de los milagros, de hacerle apología a los milagros. Entonces es absurdo, pues. Yo creo que nosotros estamos inmersos en un mundo de contradicciones
Y entre esas contradicciones aparece la de creer que la ficción es ficción y la realidad es realidad. Y no, las dos se entremezclan y se forman una amalgama, y nosotros tenemos ese material para trabajar. Cuando nosotros recordamos algo, por ejemplo, nosotros no recordamos lo que todos los demás testigos a lo mejor recuerdan. Si ponemos a hablar con nuestros compañeros de infancia, hay episodios de nuestra vida que nos los cuentan de una manera. Nuestros padres nos contaban, o tías, o primos, nos contaban historias de nosotros que nosotros no recordamos haber vivido. Y nosotros a su vez conocemos historias suyas. Ahora, ¿eran ficción esas cosas que nos cuentan que hacíamos? No, solo que nuestra memoria no los registró. Pero resulta ser que en esas reconstrucciones, lo que nuestra memoria todavía conserva, más lo que la gente nos cuenta de ese episodio o de otro, nosotros podemos reconstruir parte de nuestra infancia. Y por eso es que en el fondo es como tan sencillo escribir una autobiografía. Ojo, la autobiografía no es la biografía del carro que nos compremos o que tengamos, en nuestra propia biografía. En líneas generales, si rompemos con esa idea de que la ficción anda por allá y la realidad por acá, nosotros podemos desarrollar lo que nos dé la gana en narrativa, lo que nos dé la gana, lo que queramos. A ver, ¿hay algunas más preguntas, por favor? Pregunten que hoy vine inspirado para responder. Profe, no le gusta que le digan profe. No, Armando. Armando, hay algo que nombró ahorita precisamente 100 años de soledad. Y una de las cosas que estaba pensando hoy, rememorando, o sea, algunas cosas, o sea, entre lo políticamente correcto, como diría, hay un caso de, como decir, de pedofilia dentro con Aureliano Buendía, que se casa con la chica de 12 años. Entonces quedé así como, ¡ay caramba! Todavía podemos seguir hablando de esos casos, aunque yo vivo en un parcelamiento en zona rural y una muchacha de 14 años pues, se la entregaron a un señor de 56 por un pedazo de tierra. O sea que no es, todavía sigue pasando. Y de entre que la ficción y la realidad, yo le voy a decir que es algo que a veces como que se permea de un lado a otro. En esta parte rural donde yo vivo, hace un tiempo me llegó una señora y me llega con aquella seriedad, me dice, ay, Nori, mira que ayer había unos gritos, había una cuestión, y entonces me dice, y yo digo, yo pienso que era que le iban a asaltar porque ella tiene unas cabras y le iban a robar las cabritas, entonces ella me dice, mira la Llorona, y me lo dijo con mucha seriedad, totalmente convencida. Entonces la ficción y la realidad se permean de una manera, porque como yo le digo a ella que esa no es la realidad, que esa no es su verdad. Y en ese sentido, o sea, apoyo lo que usted dice de la ficción y los recuerdos a veces nosotros los tenemos de alguna manera y son otros. La pregunta iba sobre eso, sobre esa cuestión políticamente correcta, o sea, si está bien vista. Por ejemplo, hace poco trabajaba un cuento de niños y me parecía que la mejor palabra que podía poner era marico, tal cosa, porque aquí hablan así, marico, ¿viste esto? Marico, ¿hiciste aquello? Entonces, no lo hice, ay, es cuento de niños. Pero así escucho yo a los muchachones de 10, 11, 12 años hablando así aquí por donde yo vivo, pues. Entonces, ¿qué debemos limitar? ¿Qué no podemos poner en una narración? Cuando se escribe para niños hay ciertas limitaciones en cuanto al lenguaje y en cuanto a nuestra exhibición de conocimientos, ¿no? Nosotros no podemos hacer un texto para niños que sea tan exhaustivo que los niños bostecen. No podemos hacer un texto que sea totalmente ficticio, pero tampoco tenemos por qué hacer un texto totalmente real. Todavía hay gente que escribe cuando habla sobre personas como nosotros, de piel que no es blanca, y entonces nos ponen a hablar comiéndonos sílabas, haciendo contracciones. Mira, todavía no sé qué, no.
Los personajes no tienen por qué hablar así, o como hacen en las telenovelas, que todos los personajes que son criados, que por supuesto son personas de piel oscura como nosotros, todos le dicen mi niña a las chicas de la casa o, o cosas así por el estilo, ¿no? Las tratan como si fueran diosas. Eso ya no existe en líneas generales. Sí existe porque todavía hay personas que obligan a los demás a tratar así. De hecho, yo tengo mi campaña de hace muchos años con eso de reyes, reinas, princesas. Cuando le decían a mi hija, por ejemplo, esa es la princesa de tu casa, yo decía, mira, no me insultes a la niña. Para mí una princesa no es el, el non plus ultra de la belleza. Para mí una princesa es una parásita. Entonces, es una niña y una niña, oye, con determinadas características y vivencias, niña, y ya como niña merece respeto, pero no tienes por qué llamarla la princesa de la casa. ¿Te das cuenta? Y con respecto a reyes, reinas, todo eso a mí me parece terrible. Entonces, yendo a lo que tú preguntas, tenemos que ver que no podemos ni caer en una vulgarización, digámoslo así, entre comillas, de los personajes o poniendo a los personajes a hablar como creemos que ellos deben hablar, ni tampoco podemos ser hiperrealistas en el sentido de tomar elementos, porque así es que hablan por mi casa, yo los voy a poner a todos los niños hablando así, porque resulta ser que hay que pensar siempre que cuando uno escribe no lo van a leer nada más los familiares de uno o las amistades de uno, nos van probablemente a leer fuera del país, lo van a leer en cualquier otro lugar del planeta, e incluso yo espero que algún día, si tenemos contacto con culturas extraterrestres, también nos lean. Entonces, nosotros tenemos siempre que pensar un poquito más allá y pensar en que esas personas, incluso cuando cuando nos traduzcan, no nos van a poner lo que tú pusiste, haciendo hiperrealismo. Van a poner lo que el traductor o traductora quiso colocar o creyó que era un equivalente de lo que tú estás poniendo. Uno siempre tiene que pensar en eso. Hay gente que me dice, oye, pero es que tú si eres presuntuoso, siempre crees que te van a traducir o van a hacer. Bueno, y si yo no lo espero, ¿quién lo va a esperar? Si yo no espero que mis libros se lean, se vendan, se traduzcan, entonces ¿para qué escribo? Escribo para que me lea mi esposa, para que me lea mi hija, para que me lean mis amistades. No, yo escribo para que lo lea un amplio público. Y en ese sentido, cuando uno escribe, tiene que pensar en la percepción de los lectores. Creo que decía la semana pasada, no sé si en esta clase, que uno siempre pone como escritor la mitad, pero la otra mitad transcurre, el escenario está aquí en la cabeza, los rostros de los personajes está aquí en la cabeza, ¿de quién? Del lector. Yo puedo contar de un personaje, pero ese personaje donde va a vivir es en el lector o la lectora. Entonces, nosotros no podemos estar pensando, perdone que me suba y me baje esto también, pero nosotros no podemos estar pensando en que tenemos que copiar la realidad, lo que llamamos realidad. Tenemos que pensar en nuestra propia expresión como nosotros creemos. Si para nosotros ahí vamos a hacer un apartado. Si nosotros pensamos que un personaje determinado necesita hablar, como tú dices que hablan por donde tú vives, también por donde yo vivo hablan así los muchachos, y en prácticamente todas partes a las que voy los muchachos hablan así porque se han acostumbrado. Si vamos a pensar que tenemos que escribir de esa manera para llegarle a ese público, pues entonces lo que estamos es cayendo en la trampa de que sean esas personas quienes escriban los libros. En el fondo les estamos dando el poder de que hagan nuestros libros, el poder de que decidan qué vamos nosotros a colocarle, qué van a decir, etcétera, etcétera.
Nosotros como escritores somos absolutamente independientes a la hora de sentarnos a escribir. Incluso en aquellos casos en que la gente quiere escribir panfletos políticos o quiere escribir panfletos de cualquier otro tipo, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en las últimas clases. Yo veo las clases de los demás profesores y veo todos los comentarios que hacen los alumnos, ustedes, ¿no? Me llama la atención que cada vez que se menciona a una escritora, una mujer, oye, de inmediato parece ser algo así como que se descubrió un nuevo continente. ¡Qué maravilla! Una mujer que escribía. Teresa, tú eres una, por cierto, de las que lo hace. Y yo creo que sí, es verdad, hay que aplaudir que haya mujeres que escriban, pero también hay que aplaudir que haya hombres que escriban, que haya transexuales que escriban, homosexuales que escriban. Yo creo que el problema no es ni ser hombre ni ser mujer, es ser humano. Y que los seres humanos podamos expresarnos me parece maravilloso. Hay escritores, por ejemplo, el caso de Pedro Lemebel, que era un tipo gay de Chile. Pedro Lemebel, aparte de escribir sobre el homosexualismo y una apología del homosexualismo, Pedro Lemebel tenía unas crónicas y unos cuentos verdaderamente extraordinarios, literariamente extraordinarios. Entonces, mucha gente lo despreciaba porque era gay. El caso del mismo Charles Bukowski, era ultramachista, era toda una cantidad de cosas así, pero Charles Bukowski tenía una calidad literaria extraordinaria. Entonces nosotros no podemos caer en esas determinaciones. El caso, por ejemplo, hay un libro que se llama Viaje al fin de la noche, de un escritor francés, Louis Ferdinand Céline. Esa novela es una obra maestra, pero obra maestra, bueno, pues con letras grandes. Pero Louis Ferdinand Céline era fascista, era profascista. Vamos a dejar de leer a Céline porque era profascista. No, porque en esa novela él no habla de fascismo. Y entonces, bueno, yo creo que todas esas censuras, todos esos rechazos, no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos que apreciar el arte por el propio arte. Que tengamos nuestras reservas hacia las determinadas ideologías, maravilloso. Pero somos nosotros, no tenemos por qué estar exportando todo eso. Quienes escriben panfletos, yo entiendo que lo hacen porque tienen una necesidad. Yo también tuve mi época de escribir panfletos. Yo llegué a escribir una cosa totalmente absurda, porque yo nunca he vivido en un rancho, pero yo llegué a escribir un cuento que mandé una vez a un concurso y estuvo entre los finalistas y después me dio vergüenza. Se llamaba La hembra en el hombro del hombre con hambre. Imagínense ustedes qué título, ¿no? Y sin embargo, bueno, se supone que expresaba una realidad. Tenía un profesor de literatura que decía que ese cuento era una maravilla, que yo no sé cuánto. Y yo después, honestamente, pasaron los años y cuando lo volví a ver, me dio vergüenza haberlo escrito, porque no era nada auténtico. Nosotros tenemos que escribir desde la autenticidad, desde el quién soy yo y quién quiero que se refleje en lo que estoy escribiendo. Y eso se refleja consciente o inconscientemente. Ahora, en principio nosotros cuando empezamos a escribir lo hacemos inconscientemente, pero con los años y la práctica empezamos a escribir conscientemente y a manejarnos con ese yo que somos y con el yo que queremos ser y el yo que los demás perciben de nosotros y logramos juntarlos los tres y formar el yo que va a terminar siendo la persona que escribe. Ese socia que casi que es quien escribe nuestros libros. El escritor chileno Letelier tiene una novela que se llama Historia del duende que me escribe las novelas. De repente yo creo que todos tenemos nuestro propio duende que escribe nuestros libros, nuestras novelas, pero que es una mezcla de eso, del yo que somos,
el yo que otra gente piensa que somos y el yo que queremos ser. Sobre la ficción y la realidad. Hay un tema del que creo que es importante hablar y es el de la verosimilitud. ¿Por qué nuestros textos deben ser verosímiles? Por la sencilla razón de que quien los va a leer debería, entre comillas, creer lo que le estamos contando. ¿Por qué lo debe creer? Porque se supone que nosotros, aunque hagamos ficción, estamos reflejando un mundo. Y ese mundo no es nada más el mundo que vive dentro de nosotros, sino que queremos compartirlo con los demás. Y para compartirlo con los demás tiene que ser creíble para los lectores. Hay cosas que la gente piensa que son falsas. Por ejemplo, volviendo al caso de la bella Remedios, cuando muere, un olor a rosas se expande por toda la casa donde está el cuerpo recién fallecido de la bella Remedios. Cuando yo tenía 8 años, recuerdo que murió una vecina, se llamaba Josefina Cherubini. Ella murió en lo que podríamos llamar olor a santidad, y ahí vamos a lo otro. Existía en la antigüedad el olor de santidad. Las personas que morían y que se suponía que eran santas, un gran olor a rosas o un gran olor a lirios o a claveles se expandía por el lugar donde estaba el cuerpo. Nadie ha podido explicar eso. Cuando murió mi vecina, yo tenía 8 años, toda la casa quedó impregnada de un olor a rosas. Aunque yo tenía 8 años, yo tenía la misma curiosidad que tengo hoy en día y me pegué de los vecinos que fueron a las casas vecinas y a los distintos lados a ver quién tenía las rosas y por qué olían tanto. Y nadie encontró rosas. Y el olor lo despedía el cuerpo de Josefina Cherubini. Si yo no lo hubiera percibido y lo hubiera olfateado, vamos a decir, lo hubiera olfateado con mis propios ojos, y ahí podemos usar un sentido por el otro, también pensaría que el olor a santidad de la bella Remedios o el olor a santidad de los antiguos santos, venerables y beatos, era mentira, pues. No era cierto, era ficción. Yo lo percibí y tenía 8 años y lo recuerdo. Entonces, creo que muchas cosas que permean la realidad forman parte de un mundo paralelo al nuestro, en el cual las cosas están sucediendo, están funcionando, igualito que funcionan en el nuestro, solo que para nosotros terminan siendo inexplicables. Y tenemos, de alguna manera, yo no digo que creamos en fantasmas, ni en vampiros, ni nada de eso, pero de que vuelan, vuelan. Y en la medida en que estemos abiertos a más cosas para percibirlas con nuestra realidad, nuestra capacidad de asombro, vamos a tener una mayor riqueza a la hora no solamente de contar una historia, sino también a la hora de crear imágenes literarias. Cuando la gente habla, por ejemplo, al crear una imagen literaria, oye, tenía los labios rojos como el coral. El caso, por ejemplo, de la célebre descripción, una chica bellísima que tenía labios de coral, dientes de perla, y no me acuerdo qué otra cosa. ¿Ustedes se imaginan a alguien con dientes de perla? Los dientes redondos y que se quiebren cuando intente comer chicharrones, por ejemplo, o turrones. ¿Ustedes se imaginan a alguien con labios de coral cuando el coral es tan duro? No tiene nada que ver con los labios femeninos, ni siquiera masculinos. Nadie tiene labios de coral. Entonces son metáforas que han pasado a convertirse en lugares comunes sin que la gente piense en lo que está diciendo. Cuando la gente utiliza lugares comunes, y todo esto vamos a hablar más bien más adelante, como yo estoy aportando a mi granito de arena, yo siempre pregunto, ¿qué? ¿Estás construyendo una playa? Porque la única manera de tú aportar un granito de arena es que estés construyendo una playa, no hay otra. Entonces tenemos que pensar que los lugares comunes que usamos
Son lugares comunes que en algún momento tuvieron un sentido, pero que hoy en día son frases hechas. Pero de alguna manera pretenden reflejar esa realidad paralela a la que nosotros vivimos. La metáfora puede parecer una realidad paralela, pero no lo es. Y igual la idea de los fantasmas. Hay personas que se burlan de quienes han visto ovnis. Yo he visto 4 en mi vida. Y no tiene explicación ver una cosa que está así en el aire flotando y de repente así que y desaparece y lo ves perderse hacia el horizonte. Eso es un avión, es un dron, no. A esa velocidad no se sabe qué es. Entonces, si uno lo ve, yo voy a decir, ay, yo no lo he visto, o bueno, yo no creo en eso que vi. ¿Y por qué no voy a creer en eso que vi? Porque los demás me digan que no debo creer. ¿No? Sí. Tenemos que quitarnos ese prejuicio de diferenciar realidad y ficción y vamos no solamente a ser más libres, sino que nuestras mentes van a poder enfocar las historias que se nos ocurran desde perspectivas mucho más amplias, mucho más libres, mucho más creativas. Oye, cuando ustedes me hacen una pregunta me fajo a hablar, ¿eh? Perdón por tomar tanto tiempo, pero es que quiero que aprendan tantas cosas que de verdad que a veces se me va la onda. ¿Alguien más tiene preguntas, por favor? ¿Comentarios? Maldiciones no se vale, pero está claro lo que hemos hablado de la verosimilitud. La verosimilitud tiene que ser para el lector, no tanto para nosotros. Nosotros lo hacemos creíble, pero el lector es el que lo tiene que creer. A ver, Teresa, ya que abriste, ¿qué vas a preguntar? Armando, no, te quería comentar algo que yo venía conversando virtualmente esta tarde antes de empezar en Zoom. Que a mí me pasa mucho que cuando a veces yo escribo algo y después no me gusta lo que escribo, Sí, ¿no? sí, lo leí. Ajá, entonces yo comentaba eso, te quería hacer ese comentario, pues. A veces, claro, uno lo empieza a pulir, lo que yo llamo pulirlo, pues, y a lo mejor te va gustando más, pero hay otras cosas que a uno no le gustan y que las desecha, sencillamente las desecha, ¿no? Mira, aquí detrás de donde yo estoy, aquí abajo, hay un mueble con 4 gavetas. Y eso está lleno de carpetas y papeles de cosas que yo he escrito y no me han gustado. Tengo incluso novelas completas escritas. Debo tener como 3 o 4 novelas que están ahí escritas y no las he seguido. Cuentos, debe haber no menos de 500 cuentos escritos. Crónicas, bastante. El asunto no es que a uno le guste o no le guste, a lo mejor en el momento en que uno la escribió no le gustó, pero a lo mejor la idea te gusta y la vuelves a escribir más adelante. Si no te gusta como está ahora, reescríbela. Si todavía no te gusta, déjala a un lado y agarra otra idea. Lo importante no es que te guste, lo importante es que tú te sientas cómoda a la hora de estar escribiendo, a la hora de estar leyendo. Acuérdate que la primera persona que lee tu texto eres tú misma. Entonces, si tú como lectora no te satisface, es casi imposible que vaya a satisfacer a cualquier otro lector. Por eso es importante siempre pensar en el lector. La mayoría de mis colegas escritores dicen que no, que uno no debe pensar en el lector, que el lector es esto y el otro. No, el lector, si el libro está cerrado, yo tengo un libro, X, el que sea. Yo tengo aquí un libro, ajá, bueno,
agarré este, que es el que tengo a la mano, que es mi novela Ágata. Yo tengo este libro cerrado que es un objeto, ¿verdad? Este libro cerrado no es nada, salvo un objeto que puede ser decorativo, puede servir dependiendo del grosor para colocarlo en la pata de una mesa que se quedó coja o una silla. Puede servir para cualquier cosa. A lo mejor le arrancas las páginas y lo usas en el baño. A lo mejor cualquier cosa que se te ocurra. Pero, ese material, una vez que uno lo tiene en las manos y hace esto, es como un equipo de audiovisual que empieza a funcionar en ese momento. El libro tiene la particularidad de ser el único objeto que uno lo abre y donde lo abre empieza a funcionar automáticamente. Uno lo puede retroceder, lo puede adelantar, puede volver a empezar desde atrás, rebobinarlo. Uno puede hacer con él lo que uno quiera. Isaac Asimov decía que por eso era el medio de comunicación del futuro, porque no necesita batería, es portátil, lo puedes llevar a cualquier sitio, no gasta casi energía para leerlo, para manejarlo, salvo energía metabólica de uno mismo. Entonces, el libro no pasa de ser un objeto si no tiene un lector. Entonces, si el lector es tan importante, ¿por qué no pensar en él o en ella? Creo que es una pose de gente que se la da de intelectual, de gente que, no sé, yo pienso eso, no creo que deba ser el pensamiento de los demás, pero al menos yo lo pienso y lo digo. El libro es importante en la medida en que comunique. Tenemos que tener en cuenta que el libro es un objeto, puede ser un elemento estético de belleza, puede ser un medio de comunicación. Y también hay que tener en cuenta que es una mercancía, porque el libro se vende para que nosotros podamos recibir derechos de autor. Eso de la gente que escribe, no, yo escribo y no me importa si me leen, mentira. Entonces, ¿para qué escribe? Eso de que escribo y no me importa si el libro se vende o no se vende. Entonces, ¿para qué lo pones a la venta? ¿Ves? Yo creo que hay demasiados mitos en nuestra sociedad y casi nunca pensamos en ello. Y por eso generalmente actuamos casi que automáticamente. Y ese automatismo nos hace daño y le hace daño incluso a las causas que nosotros creemos defender. Un puntico de polémica que voy a poner aquí en la mesa, que no tiene nada que ver con la clase, pero que sí tiene que ver. La idea del feminismo, por ejemplo, yo pienso que está equivocada. ¿Por qué? Porque la mujer sin el hombre no puede luchar, no puede emanciparse. Si el hombre no participa, no hay emancipación. Entonces, las mujeres creen que autoalimentándose entre ellas están haciendo una gran labor. Y no, hay que crear conciencia sobre los problemas que significa el machismo, pero no decir, bueno, es que todos los hombres son iguales. Porque los hombres entonces también dicen, todas las mujeres son iguales. ¿Se dan cuenta dónde está el problema del feminismo? El feminismo es una división hecha por bastante inteligencia puesta detrás de cómo separarnos para hacer que los hombres y las mujeres peleen separados. En la medida en que estemos separados y cada quien luche por su lado y por sus derechos, estamos ofreciendo dos flancos, pero dos flancos débiles, no un solo flanco fuerte. Entonces, creo que como punto de discusión para esta clase, para otras clases, creo que vale la pena tenerlo. Porque yo no digo que las acciones feministas por luchar contra el femicidio, contra la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que también hay mujeres explotadoras, por lo tanto existe la explotación de la mujer por la mujer.
Y como ustedes se vienen planteando en las otras clases, hay problemas oye, que a cada rato fulana de tal, es una pionera de tal cosa. Tenemos que ver que esas personas lucharon y se enfrentaron a una cantidad de cosas y como tales merecen ser consideradas heroínas. Pero tenemos que tener en cuenta también que la dominación masculina es una dominación de los últimos 10.000 años para acá. Si leemos a la antropóloga Marisa Gimbutas, o leemos la diosa blanca de Robert Grace, nos vamos a encontrar con que 10.000 años hacia atrás, lo que existía era un matriarcado. Y lo que las mujeres hoy pretenden hacer para emanciparse, lo tuvieron que hacer los hombres en ese tiempo para emanciparse de las mujeres. Creo que tenemos que darnos cuenta de estas cosas, estar conscientes y aprender a luchar para no dar tanto frente. El feminismo es una dispersión de energía. Y si las mujeres no son capaces de convencer a los hombres en su lucha, están luchando solas. Es como cuando uno convoca una reunión, entonces para expresar las ideas que tiene. Oye, yo quiero que se sumen a mi idea una cantidad de personas. Y reúno un poco de amigos y amigas que son amigos de uno porque piensan igual. Y les doy un discurso de y tal cosa. Y resulta ser que estoy convenciendo a los convencidos, por Dios, y eso no tiene ningún mérito. Hay que convencer a los no convencidos. Entonces creo que todas las luchas hay que determinar a quién estamos favoreciendo. Para los que dominan el mundo, el hecho de que los hombres luchen por un lado y las mujeres por el otro, es una maravilla. Entonces creo que tenemos que ver eso también. Y se los digo porque a cada rato veo esos comentarios, ¿no? Hay una mujer que escribía, una mujer que se graduó, una mujer que hizo. Pana, eso está muy bien, es aplaudible, es incluso encomiable, pero me parece que se está cayendo en un determinismo terrible. Pero volviendo a nuestra clase, lo de la verosimilitud precisamente está dado, fíjense, yo les acabo de hablar sobre este tema, pero ¿de qué les estoy hablando también? De algo que de repente para la mayoría de ustedes es verosímil. Existen unos poderes fácticos internacionales para los cuales la guerra de los sexos, en hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, les permite mantener el poder. En la medida en que cada quien lucha por su lado, los gays luchan por su lado, las mujeres por su lado, los transexuales por su lado, los comunistas por el suyo, los católicos por el suyo, cada quien está disperso, está en un grupito. Y la suma de los grupitos daría un todo, pero como cada quien se cree que está en su propia parcela, cada quien lucha desde su lugar de combate, pero ofreciendo flanco nada más que para los francotiradores, en el fondo. No están luchando en conjunto o no estamos luchando en conjunto. Y a eso me refiero, pues tenemos que aprender a ver más allá de lo que nosotros pensamos o nos venden. Y cuando digo nos venden no es porque... ¿Aló? ¿Quién habla? Una así y otra así. Exacto. Todo lo la punta. Se me coló una bebé. Bueno, quiero hablar de la verosimilitud otra vez, volver al tema, porque ¿cómo logramos nosotros que nuestros textos sean verosímiles? Bueno, agregándole datos reales. Si yo coloco el 6 de enero de 1997, hice tal cosa, ustedes creen que es autobiográfico. Y fue una fecha que yo puse al azar. Si yo digo el 6 de enero de 1997,
a las 7 de la mañana estoy precisando más y parece todavía más auténtico. ¿Se dan cuenta? Esa autenticidad que nos dan las fechas, nos dan espacios reales, nos dan los estados de ánimo, nos da las horas, etcétera. Todas esas precisiones las podemos usar para nosotros escribir, darle verosimilitud a un texto. Cuando nosotros estamos leyendo, escribiendo, mejor dicho, y necesitamos de alguna manera darle verosimilitud, miren, en internet hay bastantes lugares donde entrar. Por ejemplo, si queremos referirnos a una calle determinada, en internet podemos poner fotos de esa calle y recordar ciertos elementos que a lo mejor no están en nuestra memoria. A lo mejor encontramos videos, a lo mejor conversando con otras personas nos cuentan cosas de ese lugar que nos pasaron inadvertidas. Entonces, nosotros para enriquecer nuestros textos podemos utilizar todo lo que queramos y lo hacemos lo más verosímil posible. La verosimilitud está dada por los detalles. Y los detalles son eso, pues detalles que uno le va agregando. Fíjense el caso de Julio Verne. ¿Por qué Julio Verne se nos hace tan verosímil? Julio Verne sí podemos considerarlo un visionario en el viaje a la luna, porque incluso el lugar donde él estableció que salía el Apolo 11, digamos que salía una nave para la luna, fue exactamente a 10 kilómetros de donde surgió en la Florida el Apolo 11. Y curiosamente, los que viajaron a la luna con Julio Verne cayeron en el mar exactamente a 45 kilómetros de donde Julio Verne decía. Entonces, ahí podemos hablar de anticipación. Pero en los demás casos que hacía Julio Verne, se iba a las agencias de viaje y agarraba los catálogos, y por eso es que él nos puede situar, aunque Julio Verne prácticamente nunca salió de su casa, solamente logró viajar a una o dos ciudades de Francia. Julio Verne es famoso por sus viajes extraordinarios, al centro de la Tierra, al fondo del mar, a las montañas de los Cárpatos, al Polo Norte, a cantidades de lugares donde jamás llegó, pero llegaba con su imaginación y a través de folletos de viaje. Nosotros hoy en día tenemos infinitamente más recursos que Julio Verne. Y para hacer verosímil nuestros textos, miren, con buscar un video, varios videos, con buscar fotografías, con buscar entrevistas a personas que han estado en el lugar, todas esas cosas, nosotros podemos llenar de verosimilitud, vamos a decirlo así, nuestros textos. Nuestros textos son eso, pues son lo que nosotros hagamos, lo que nosotros creemos con él. No sé, pregunta. Teresa, no estás picada por el feminismo. Armando, sí, estoy picada. Ah, ok. Y por eso pedí la palabra para responder. Ok. Armando, fíjate, yo creo que, por ejemplo, el feminismo que yo me planteo no tiene nada que ver contra los hombres. Todo lo contrario, yo pienso que los hombres tienen que ser nuestros aliados en las luchas feministas. Las luchas tienen mucho que ver con las injusticias y yo creo que el feminismo es un movimiento de avanzada, es una vanguardia por los temas, muchos de los temas que se están tocando hoy en día. Luego, Armando, no olvides que las mujeres siempre hemos sido silenciadas, no así con los hombres. Las mujeres hemos hecho cosas, hemos hecho aportes y esos aportes sencillamente no salen a la luz pública muchas veces. De allí que yo insisto en subrayar, en poner de relieve la participación de la mujer
en distintas áreas, bien sea en la literatura, como en nuestro caso, como en cualquier otra área, pues. Entonces de eso se trata. Por ejemplo, yo no sé si tú conoces la Declaración de los Derechos Universales de la Mujer que proclamó Olimpia de Gouges durante la Revolución Francesa. Entonces, y así como eso, pues, o sea, es la historia de las mujeres está silenciada y de eso más o menos se trata, Armando. Y tampoco se trata de ir contra los hombres, todo lo contrario. Yo también comparto contigo la idea de que debemos tenerlos como aliados en la lucha contra el machismo y contra el, ¿cómo se llama? Sí, exacto, eso, pues. Es que no se trata de alianza, se trata de que se comparta el problema. Porque si es una alianza, quiere decir que yo ando por mi lado y tú andas por el tuyo y juntamos fuerzas para. No, tenemos que estar juntos porque si no la lucha no sirve. Igualito pasa con la escritura. La escritura tenemos que aunar la ficción con la realidad para poder trabajar, para poder hacer una sola cosa de ambas. Y por eso era que traía el tema a colación, para ver si tú caías en la trampa, no, para ver si tú caías, no, para ver si caías en todo. Porque muchas personas piensan que no, hay que luchar por esto, por lo otro. Pero primero, antes de ponernos a luchar, vamos a ver a quién beneficia nuestra lucha. Y creo que siempre cuando caemos en que yo peleo por mi lado, caemos como en la guerra de los Balcanes, hubo un tipo que era serbio con ascendencia croata y tenía sangre musulmana también. Entonces el tipo estaba en el medio del conflicto de todos estos grupos étnicos. ¿Y qué decidió hacer? Se vendió su casa, vendió su terreno de siembra y se compró un tanque de guerra para él hacerle la guerra a todos los ejércitos al mismo tiempo. Yo siempre pongo ese ejemplo porque me parece el colmo del individualismo y el colmo de la indefinición. Porque cuando uno va a luchar, uno tiene que ver a quién favorece nuestra lucha y a quién favorecen nuestras acciones. Y a mí me asusta y me aterra siempre eso de sentirnos contentos porque estamos convenciendo a los convencidos o a las convencidas. Porque en realidad es un poco lo que le reclamaban a Jesús, que vivía entre los pobres, las prostitutas, etcétera, ¿no? Aunque en realidad María Magdalena no era una prostituta. La prostituyó la iglesia, la presentó como prostituta para no mostrar que Jesús había tenido un amante. Pero esa es harina de otro costal. Entonces, ¿cuál es el rollo? Y fíjense, caí en un lugar común yo también. ¿Cuál es el rollo en esto? Que simplemente la mujer ha sido apartada, y ustedes se preguntarán por qué. Y de repente hay una respuesta que después de eliminar todas las posibilidades, hay una respuesta probable que queda. Es porque el hombre tiene miedo de que la mujer sea su igual, porque siendo su igual no se va a dejar aplastar. ¿Te das cuenta? Entonces, esa idea es liberadora. Es liberadora porque te das cuenta que el problema no es que la mujer sea menos. Nunca la mujer ha sido menos. De hecho, el mayor hallazgo, descubrimiento, invento de la humanidad lo hizo una mujer o un grupo de mujeres, que es la agricultura. ¿Te das cuenta? Entonces, o se dan cuenta todos. La mujer no ha sido desvalida siempre, aunque, porque igualito que pasa con los esclavos. Bueno, pero es que los negros no han producido ningún invento, no han hecho nada. Claro, pero si estaban esclavizados, si trabajaban de sol a sol,
de lunes a lunes y todos los días de la semana y a toda hora, que no tenían chance de ponerse como los señoritos a inventar cosas y a fabricar cosas. Igual pasaba, y ha pasado con la mujer. Y si uno se pone a buscar en la historia cuál invento ha podido hacer la mujer, entre tantos inventos que se han hecho, ni siquiera los objetos de la cotidianidad fueron hechos por mujeres, excepto el lavaplato. Hubo una inventora del lavaplato, una mujer, a la que le cayeron encima porque era mujer y ella no podía inventar nada. Pero leyendo a Marisa Gimbutas, leyendo a Robert Grace y leyendo a otros antropólogos, Marvin Harris entre ellos, nos encontramos con que en la antigüedad, 10.000 años atrás, 9.000 años y pico atrás, hubo lo que se llamó, Marvin Harris lo llama los abusones, que fueron hombres que se rebelaron ante el poder femenino y decidieron entonces asumir el poder ellos. Y a partir de ahí comenzó todo este rollo que conocemos y que hoy ha decantado en la lucha femenina. Yo no la quiero llamar feminista, sino femenina. Y justamente tenemos que ahondar en todas esas cosas para no caer en buenos y malos. Estos son los buenos, estos son los malos. Tenemos que darnos cuenta que donde hay buenos también hay malos y viceversa. Hitler, si ustedes se ponen a ver cuáles fueron los logros de Hitler como gobernante de Alemania, nunca ha habido un gobernante que hiciera tantas leyes a favor de los animales. Jamás ha habido alguien que favorezca tanto a los animales como Adolfo Hitler. Y había leyes incluso prohibiendo los experimentos de laboratorio con animales, el que alguien golpeara a un animal y quedara tranquilo, iba preso, toda una cantidad de cosas. Entonces, de repente encontramos con que Hitler tenía un mínimo, un cachito de corazón por allá, de alma. Sin embargo, hizo matar a 274 millones de personas, pero respetaba a los animales. Y los perros que él tenía lo querían. Tenía 4 pastores alemanes. Entonces yo creo que ese determinismo nos ciega, nos tapa y no nos permite ver el mundo y no nos permite tener la amplitud necesaria para escribir. El escritor debe despojarse de todo, ideologías, creencias, todas esas cosas y sentarse a escribir. Y escribir como siente. Porque yo, por ejemplo, soy comunista, pero porque siento que soy comunista, no porque milite en un partido, no porque tenga afiliación, no por nada de eso. Soy como soy y tengo mi pensamiento porque, bueno, porque es mi manera de ser. Entonces, igual, uno tiene que escribir desde el fondo de sí mismo y no tenerle miedo a quien uno es. Esa autenticidad nos va a dar elementos para ser verosímiles en nuestros textos. John Davis, tú eres el que anda por un campo. Y ese campo tan bonito detrás de ti, donde tú vives. Esto es un que este es el parque metropolitano en Barinita. Ah, ¿Me escuchas? sí te escucho. Lo que pasa que, sí, lo que pasa que aquí está una concha acústica, ya voy a poner la cámara, y hay un concierto ahorita de la Sinfónica Juvenil de acá de Barinita. Ok. Y entonces mi hijo de 7 años está iniciándose como músico, está en la preinfantil. Y Ah, mañana. Y hoy le toca a la juvenil, entonces lo tenemos para que vea a sus compañeros. oye, pero buenísimo. Y Felicito a tu niño y te felicito a ti. entonces, Concha Acústica está en un parque que se llama Parque Metropolitano aquí en Milo. Ok.
No, no, bueno, disfruta tu concierto. Creo que es mejor que lo que yo estoy hablando. Otra consulta. Ajá, dime. Bueno, muchísimas gracias por el tema de hablar por el tema de la realidad, la ficción y la verosimilitud y los elementos que entrañan. Ahora, en relación con los ejercicios, que ya sabemos que son 3 que debemos hacer, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay una extensión de cuál es la extensión que debe tener cada ejercicio? Oye, para actuar compasivamente conmigo, que me los tengo que leer todos, yo creo que un máximo de 3 páginas. Y tratar de que los ejercicios vengan en computadora, a máquina, o no sé, pero no tanto a mano, porque a veces mucha gente tiene la letra que, bueno, pues, ni los médicos. Perfecto. Sí, yo creo que en 3 páginas se pueden decir muchas cosas. Si llegaste a la 4ª, no te preocupes, tranquilo, pero que no pase de por ahí. Porque imagínate si uno tiene después que leerse 10 páginas, no, bueno, yo voy a escribir una microficción de 80 páginas, no, que no existe. Por eso, sí, pero por ejemplo los rusos consideran que el jugador, la novela de Dostoyevsky, que en español tiene entre 200 y 210 páginas, dependiendo del traductor, ellos lo consideran un cuento. Pobre gente que tiene 238 páginas en la edición más corta en español, lo consideran un cuento. Entonces, evidentemente una novela como Crimen y Castigo o novelas como las de Tolstoy, La Guerra y la Paz o Ana Karenina, que son de 1700, 1800 páginas, evidentemente para ellos eso es una novela. Pero hay que tener en cuenta también el lugar y la época en que se escribieron. Fueron escritos para lugares fríos y la lectura de uno de esos libros podía tomar una semana, un mes, etcétera. Y la gente no tenía televisión, sino que podía acceder a un libro y era como su entretenimiento del momento. Pero para nosotros leer más allá de 4 o 5 páginas a veces nos cansa, excepto que estemos metidos ya en una novela o en algo ya publicado, algo logrado. Pero ejercicio yo siempre prefiero que lleguen a las 3 páginas como máximo, no estoy diciendo como mínimo, como máximo. Porque esas 3 páginas permiten que uno pueda ver por dónde van los tiros, por dónde escribe la gente. No se trata de hacer ejercicios sobre los 3 primeros, sino seleccionar de esas 10 posibilidades la que a ustedes les parezca mejor. Incluso las últimas son más ricas en información, porque las últimas tienen bastantes opciones para elegir. Y en ese sentido creo que vale la pena. Yo siempre pongo para ver, pero la mayoría termina siendo la primera, la segunda y la tercera, o a lo sumo la 4ª y la 5ª, y las últimas no le paran. Y la idea es que trabajenla. Incluso yo les recomendaría una cosa, aunque no lo usemos como material para acá, que los hicieran todos. Y después de que estén hechos, mándenme lo que ustedes crean que están mejor. ¿Por qué? Porque resulta ser que, como les dije en principio, están pensados en función del desarrollo de la memoria, del desarrollo de la capacidad de investigación, la creatividad e incluso del trabajo de verosimilitud. Por ejemplo, si ustedes van a escribir, le van a escribir a ustedes mismos cuando eran niños o niñas, tiene que ser verosímil ese niño o niña al que le escriben. Tiene que ser un niño o niña que entienda lo que ustedes le están contando. Pero a su vez, cuando ese niño o niña les escriba a ustedes, no puede ser quienes ustedes son ahora. Tienen que ponerse en su lugar para poder escribir. Entonces, si no entran en el personaje de ayer y en el personaje de hoy, es muy difícil que puedan hacer ese ejercicio. Y por eso es que les puede parecer complicado. Pero es un ejercicio de desdoblamiento en la memoria y de desdoblamiento en cuanto a la hora de sentarse a escribir.
Recuerden que escribir de alguna manera, cuando alguien, no sé si ustedes, alguno toca batería, ha tocado en un grupo de rock. Cuando uno está aprendiendo a tocar batería, tiene que aprender a mover la mano izquierda y la mano derecha, cada uno por su lado. Y por otro lado, tiene que aprender a darle al bombo abajo con el pie. Y muchas veces uno lleva un ritmo con el pie y lleva otro ritmo con cada uno de los palitos arriba. ¿Ves? Y esa disociación se puede hacer en nuestros hemisferios cerebrales, solo que no se hace de un día para el otro, pero sí se logra con la práctica. Igualito que los bateristas, pues así podemos hacer nosotros a la hora de sentarnos a escribir, entre el yo que soy y el yo que escribe. En el fondo deben ser uno solo y llegar a ser uno solo. Y ese es el trabajo de profesionalización del escritor. El escritor debe llegar a un momento en el que todo aquello que haga lo refleje. Profe, buenas tardes. Ay, perdón. Hola. Hola, profesor, es Alicia. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mire, profe, ¿puedo hacerle una preguntita ya o usted va a seguir Todas hablando? las que tú quieras, todas las que tú Bueno. quieras. No, una cosita a usted, aprovechando que usted está hablando de la cuestión de la carta a uno mismo cuando uno era niño, ¿no? A usted no, tú, Alicia. Bueno, a ti, ¿verdad? Yo soy amigo de tu hermano, soy amigo de Ernesto, así que trabajo con él y nos conocemos. Bueno, pero bueno, es otra cosa. Él ni sabía. Permiso, disculpen. Perdón. Quedan 20 minutos para ir cerrando. Tenemos otra clase en 15 minutos. Perfecto. Una preguntita cortica. Oye, Stephanie. Sí, Stephanie, que termine el tiempo. Yo tengo mi reloj puesto aquí para saber cuándo me toca ir. Ok. Mira, Armando, entonces fíjate, en relación a esa carta, el tema de la carta tiene que ser, por ejemplo, ¿cómo te digo? Una cuestión que sea, digamos, de interés solamente entre digamos, Alicia adulto y Alicia niña, o puede ser que yo a Alicia niña le esté contando algo que haya sucedido con tú en la familia o en otro escenario, etcétera. O sea, o es a elección libre. Es a elección libre. Yo no tengo por qué absolutamente libre. Te vas a escribir. Tú vas a perfecto. No, está bien, era un poco para saber en qué sentido se había concebido esa carta. Hacerlo verosímil para que Alicia niña te crea y entonces ella te pueda contar con sus palabras. No vas a escribirle a Alicia niña de cuando tenías 2 años, porque no te va a entender. Sino ahora que tengo la edad que tengo, o algo que pasó antes, claro. Por eso, está bien, era esa pregunta. Tú cuentas y ella te va a contar. Ok, mira, Armando, y otra cosita, fíjate, con respecto al tema del feminismo, ¿verdad? Yo estaba en algún momento involucrada con eventos y cosas relativas al feminismo, y yo en algún momento fui así como, no digamos que contraria a esas ideas, como tampoco comparto la cuestión de los afrodescendientes como digamos, gente que deba estar como aparte, ¿no? Okay. Pero yo sí entiendo que las luchas de la mujer hoy en día son muy importantes, porque ¿qué es lo que pasa? Que aún en compañeros del campo revolucionario, ¿verdad? Yo como tú también soy comunista por convicción, aunque soy miembro del PSV, pero bueno, eso no es el tema ahorita. Pero la cuestión es que hay compañeros dentro del propio campo revolucionario que no entienden, ¿verdad? Que las mujeres somos iguales, somos sus iguales, ¿entiendes? Entonces, eso implica, hay mujeres mismas que no entienden que tienen derechos, que son iguales a los hombres. Aún hoy en día uno ve eso. Entonces, claro, no quería polemizar sobre ese tema, pero quería que supiera que yo pienso de esa manera, porque a lo mejor en algún momento lo podemos conversar. Ese es un tema que se los lancé para que polemicen entre ustedes, porque yo lo he estado pensando y me da como tristeza ver ese despliegue de energía en torno al feminismo cuando yo sé que es una manera de una distracción de lo que debería ser la lucha conjunta.
Y a esos compañeros, camaradas, amigos, colegas, como los queramos llamar, hay que convencerlos de que la mujer no es que es nuestra igual, es que somos igual. Porque decir es que el problema es que son nuestros iguales. No, 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 porque acuérdate aquel dicho de que hay gente más igual que la otra, ¿no? Que lo utilizaban para burlarse. No, yo pienso que lo que hay es que internalizar la idea de que hombres y mujeres somos lo mismo. Más que iguales, somos lo mismo. Y tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas inquietudes, tenemos todo igual. Que hay diferencias, sí, la mujer tiene el privilegio de poder portar una vida nueva, que nosotros los hombres no tenemos. ¿Te das cuenta? Y más bien yo pienso que eso le daría una cierta preeminencia a la mujer. Ahora, que los hombres tengamos un poquito más de musculatura, eso es relativo. Eso no quiere decir nada, la musculatura no quiere decir nada. Porque hay mujeres que desarrollan también músculo y tú las ves así con aquellos musculotes porque se dedicaron a desarrollarlo. Nada de eso tiene mayor importancia. El hecho es que siempre tenemos que estar abiertos y por eso introduje la polémica en esta clase. Nosotros tenemos que aprender a estar abiertos al mundo, darnos cuenta de que el mundo no es nada más lo que nos dicen que es, sino lo que nosotros percibimos básicamente. Y para nosotros es el mundo, nosotros interpretamos el mundo según somos, no según pensamos, sino según somos. Si lo interpretamos según pensamos, es probable que ese pensamiento sea impostado, que ese pensamiento lo hayamos tomado de alguien. No, si nosotros pensamos desde quiénes somos, es muy distinto porque somos la construcción de todas las ideas que nos llegaron de fuera, todas las ideas que hemos manejado desde dentro y bueno, cómo las circunstancias nos han ido llevando a lo largo del tiempo. Entonces, ese yo que somos puede que tenga contradicciones con nosotros mismos, ¿ves? Con la parte consciente de nosotros. Pero esas contradicciones son saludables porque nos permiten crecer. Por lo general, nosotros creemos que la certeza es lo importante. Cuando nosotros tenemos dudas y tenemos contradicciones, estamos en capacidad de crecer. Cuando no tenemos ni dudas ni contradicciones, de alguna manera nos creemos perfectos y la única perfección que existe está en los cementerios. En los cementerios todo es perfecto, ahí no hay malos gobiernos, no hay malas calles, no hay gente floja, no hay nada de eso. ¿Te das cuenta? Entonces, la perfección es el anquilosamiento de algo. Puede ser maravilloso, puede ser como tú quieras, pero eso está anquilosado, ya no tiene la posibilidad de crecer, de evolucionar, de ser de otra manera, sino que simplemente es de esa forma y ahí se quedó. Entonces la perfección tiene ese defecto y por eso Permiso, profe, permiso, Armando, se queda. Sí, ya debemos terminar prontísimo, que ya tengo estudiantes en sala de espera de la siguiente clase. Mire la hora. Tengo 5:47. Sí, pues ya tengo estudiantes en la otra sala de espera. La clase es a las 5:30. Tratemos de despedir prontito, porque bueno, se me montan las dos clases, por favor. Ok, ya despido, no te preocupes, Fanny. Gracias por avisarme. Yo estaba esperando que fueran las 5:50, pero bueno, cerramos antes. Sí, porque las conexiones no son complicadas, o sea, no se me hace fácil en 5 minutos. No, ya lo sé. Vale. Disculpa esa. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Estamos al habla y bueno, para todas y todos, espero que les haya servido de algo la clase. Por lo menos que les haya servido para darle alguna información adicional de lo que ya ustedes vieron en el video. Les invito a ver el video de la clase número 2, que en realidad esta era la número 1. Y la clase número 2 ya la tienen grabada también, se la pondrán la semana que viene. Nos vemos aquí, si Dios quiere. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes a la misma hora y por el canal de
Gracias, Armando. Gracias. Hasta luego, Armando. Hasta luego. Miren, no me envíen manitos así, que las manitos así son para pedir bendiciones. Quieren decir namaste. No quieren decir gracias. No me gustan los stickers. Gracias, Armando. Hablemos. Cuídense mucho, pues. Feliz tarde.